Hola chicos, buen día. El día de hoy les doy la bienvenida a un video más de microenseñanza. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y que es fundamental a la hora de desarrollar su tesis, que es el marco referencial. El objetivo de este video es que les vaya quedando un poco más claro la importancia del marco referencial y además cómo deben de irlo trabajando. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar hablando sobre que el marco referencial abarca 4 tipos de marcos. Ustedes ya lo conocen. Por un lado tenemos el marco contextual, en donde debemos de contextualizar nuestra investigación, con quién lo estamos trabajando, en dónde lo estamos trabajando y las características del contexto en donde se está desarrollando la investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el juego en los niños, tengo que contextualizar cuáles son los principales juguetes que se juegan en la comunidad, ¿no? Tengo que contextualizar cuáles son los lugares en donde los niños pueden ir a jugar en la comunidad. Tengo que contextualizar a qué accesos tienen estos niños. Entonces es importante contextualizar, pero no contextualizar en general de que, pues voy a hacerlo en Iguala, y Iguala es una ciudad que se encuentra en el estado de Guerrero, bla, 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 la agricultura y que es el tipo de alimentos que se comen, o sea, eso no tiene nada que ver con el juego. Entonces, es importante contextualizar con respecto al tema que estamos trabajando, ¿sí? Muchas veces yo me he encontrado con marcos teóricos en donde ponen cosas que no tienen nada que ver con el tema. Estoy hablando del juego, tengo que poner qué tipos de juegos se juegan en la ciudad, qué lugares hay para que los niños vayan a jugar, por ejemplo, el DIF, por ejemplo, las canchas deportivas, a lo mejor hablar que el fútbol es la principal actividad que se juega, ¿no? O los juegos organizados, no sé exactamente, ¿no? Que sí hay espacio para que los niños salgan a las calles a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es a lo que tenemos que contextualizar. Después tenemos el marco teórico, que es uno de los más importantes, y como su nombre lo dice, tenemos que hablar de la teoría. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy hablando del juego, tengo que hablar de las diferentes teorías que me están explicando el juego. Por ejemplo, si yo estoy hablando de el juego en los niños de 7 años, tengo que hablar las diferentes teorías. ¿Qué es lo que dice Vygotsky, por ejemplo, de cómo juega el niño a los 7 años? ¿Qué es lo que dice Piaget? ¿Qué es lo que dice Vallon? Etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una comparación de las diferentes teorías y ir haciendo un análisis, ¿sale? De este juego, ¿no? De que si Vygotsky dice que el juego es una socialización, que si bien dice que gracias al juego el niño aprende. Todo eso yo lo tengo que ir trabajando, tengo que ir hablando. El marco teórico es como estar hablando con los autores, ir como conversando con ellos sobre ese tema que estamos tratando. Sí, después tenemos el marco conceptual, que igual su nombre lo dice, conceptos. Si yo estoy hablando del juego, voy a definir el concepto, voy a poner qué es el juego, cuáles son los diferentes autores que hablan del juego, y además no nada más se trata de hacer un glosario. Hay una gran diferencia entre el glosario y el marco conceptual. El marco conceptual, yo tengo que ir trabajando esos conceptos, entenderlos, desarrollarlos, pero además explicar por qué me funciona y por qué no me funciona para mi investigación que estoy haciendo, y definir cuál va a ser el concepto que yo voy a elegir y con el que voy a trabajar. Por eso, de eso se trata el marco conceptual. Y finalmente tenemos el marco legal. El marco legal tiene que ver con las leyes, con las reglas, con todo lo que tiene que ver con la parte legal que implica, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte del juego podríamos poner algún artículo de la Constitución que hable sobre los derechos de los niños, y podemos hablar precisamente de los derechos de los niños, que los niños tienen derecho a jugar, ¿sí? Y que tienen derecho a tener lugares recreativos para desarrollar su juego. Entonces, todo esto tiene que ir relacionado al tema que yo estoy trabajando. Sí, ese es un pequeño ejemplo de cómo van a ir desarrollando con una sola variable, por ejemplo, el juego. Pero si yo voy a trabajar el juego y la motricidad fina en los niños, entonces ya desarrollé todo mi marco referencial, mi marco teórico, mi marco conceptual y mi marco legal del juego. Ahora voy a hablar de la psicomotricidad fina.
Sí, y de la misma manera voy a hablar de cómo es el contexto en la psicomotricidad fina, qué escuelas hay para desarrollar en la ciudad para que desarrollen la psicomotricidad fina, de qué manera se hace, cómo se trabaja, ¿sí? En las escuelas cómo desarrollan la motricidad fina. En el marco teórico voy a hablar de las teorías que hablen de la psicomotricidad. En el marco conceptual igual voy a definir qué es la psicomotricidad fina y cuál es y con cuál voy a trabajar yo. Y finalmente, en el marco legal también voy a hablar del desarrollo tal vez de los niños, que los niños tienen derecho a tener un desarrollo adecuado para su edad. Entonces, todo esto lo tengo que ir relacionando de acuerdo a mi investigación y de acuerdo a mis variables. Todo el marco referencial va a ir en relación a las variables. ¿Sale? Y bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. ¿Cuál es la actividad? Es que vayan definiendo su marco referencial, ¿sí? Este video es como una especie de apoyo para que ustedes vayan definiendo su marco referencial, y me gustaría que precisamente en los comentarios de este video de microenseñanza ustedes puedan agregar qué es lo que opinan, cómo van a definir, cuáles son las variables que van a ir desarrollando, si han tenido alguna dificultad con algo, qué es lo que se les ha dificultado encontrar, ir desarrollando, cómo lo están haciendo. Por favor, coméntenme, estoy al pendiente y me gustaría mucho leerlos, y además me gustaría que les comentaran y les contestaran a sus compañeros, porque creo que eso también sería algo muy enriquecedor para ellos y para ustedes. Entonces, chicos, pues bueno, eso sería todo de este video. Entonces espero sus comentarios, ese va a ser el producto de nuestro video, sus comentarios en nuestro pequeño foro, y ahí les pido que les comenten también a sus compañeros. Me despido de ustedes, nos vemos en la clase y espero sus actividades. Nos vemos.